habiendo ya predicado 8 sermones acerca del matrimonio y el papel de la mujer y el papel del hombre, ahora lo que quiero hacer, como mencioné hace unas semanas, es hablar a los dos, a la mujer y al hombre, acerca de cómo resolver problemas y conflictos en el matrimonio. Porque puede que los sermones a las mujeres y los sermones a los hombres no provocan, pero a veces revelan problemas en el matrimonio. Y quiero no solamente apuntar el dedo a la enfermedad, sino también prescribir el remedio, la medicina necesaria para esos problemas, esos conflictos. Eso es muy importante y es algo que nos destaca como cristianos, es algo que nos identifica, que nosotros no solamente sabemos lo que debemos hacer, sino también nosotros queremos resolver los conflictos y los problemas que encontramos en el matrimonio y en otros contextos. Entonces, este sermón se enfoca en el arrepentimiento. Y el sermón de la semana que viene se enfoca en el perdón. El arrepentimiento y el perdón. Los dos van juntos y mi propósito original era combinarlos en un sermón, pero frecuentemente resulta que no es posible contener todo en un sermón y por lo tanto vamos a enfocarnos en el arrepentimiento en este sermón y en el perdón en el siguiente. Pero para empezar, hay 2 puntos introductorios que quiero hacer, 2 puntos. Y el primero es esto: reforma tu vida primero. Reforma tu propia vida primero. Estos sermones, los 8 sermones anteriores y este sermón no valen nada si tú no tomas estos sermones o la enseñanza de los sermones, la enseñanza bíblica, si no aplicas estas cosas en tu vida, pues has malgastado todo este tiempo y no verás ningún beneficio en tu matrimonio o en tu vida. Pero frecuentemente lo que sucede es que el esposo está escuchando a los sermones a las mujeres pensando, sí, ella necesita oír esto. Y luego, durante los sermones a los hombres, la mujer está pensando, ¿estás escuchando? ¿Estás escuchando? Y cada uno piensa acerca de las fallas y las imperfecciones del otro. Eso es tan común, pero lo necesario es que cada uno reforma a su propia vida. Es necesario. William Whately, el ministro que hemos mencionado y yo he citado de sus palabras varias veces, él dijo: aquel que pone sus ojos en los dedos de su prójimo más que en los suyos, no aprenderá cómo hacer su propio trabajo. Si yo estoy mirando las manos, los dedos de otra persona haciendo su trabajo y no los míos, no mis propios dedos, yo no voy a aprender cómo hacer mi trabajo. Si yo quiero mejorarme, crecer en mi papel como esposo o en otro caso como mujer, como esposa, es necesario que yo reforme mi propia vida primero. Frecuentemente un esposo o una esposa dirá: yo sería un buen esposo, pero ella dice: yo sería una buena esposa, pero él... Como dijo Whately, cada hombre sería un buen marido si su esposa no fuera tan mala. Y ella sería una buena esposa si él no fuera tan malo. Todas las acusaciones, todos los juicios se lanzan del uno al otro. ¡Qué insensatez! Conoce bien su propio deber y marca bien tus propias transgresiones. Y al esforzarse en lo que te pertenece a ti, luego estarás libre de luchas con tu esposa. Entonces, hermanos, nuestro deber no es acusar y atacar al otro,
sino reformar nuestra propia vida. Puede que sí, que ella es lo que tú piensas o que él es lo que tú piensas. No importa. Reforma tu propia vida primero. Como dijo el Señor, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hay algunos que no hacen nada para mejorarse o reformar su propia vida hasta que el otro haga algo. Yo me reformaré cuando ella, o yo me reformaré cuando él. Y ahora tu obediencia ha sido condicionada con relación a la conducta de tu esposa o tu esposo. No debe ser así. Nuestro deber es reformarnos a nosotros mismos. Primero, sin tomar en cuenta si el otro lo hace o no. Segundo punto de introducción. No confundas errores con pecados. No confundas errores con pecados. Hay una diferencia importante, en particular en el matrimonio. Esto aplica en muchos contextos, pero en el matrimonio, quizás sobre todo, no todos los errores son pecados. Y en el matrimonio frecuentemente las luchas entre los dos, la ocasión es un error, no un pecado. Cuando nosotros hablamos acerca del arrepentimiento, estamos hablando acerca de arrepentirse del pecado. Uno no tiene que arrepentirse de un error. A veces uno tiene que corregir un error, pero no arrepentirse porque no es pecado. Si tú pides algo en un restaurante, si tú le dices al mesero, yo quiero que mi comida sea picante, y llegue la comida y no es picante, ¿quieres que el mesero se ponga de rodillas y se arrepienta ante ti? No ha pecado contra ti, es un error. Uno quiere que él corrija el error o que por favor toma el plato y tráemelo picante, por favor. Solo quiero que corrijas el error. Pero tú no estás esperando que el mesero te pida perdón, ¿verdad? Entonces hay errores y hay pecados. Y en un matrimonio es necesario hacer esta distinción y no airarse y enojarse y luchar entre sí acerca de un error que no es pecado. Siempre haces esto y esto me molesta mucho. Siempre haces esto y esto me molesta mucho. Ok, uno puede hablar acerca de las cosas que nos molestan, pero la verdad es que la mayoría de estas molestias son errores o aún o casi no errores, son opiniones, son preferencias. Y nosotros debemos juzgar y discernir. Proverbios 17:14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Hay algunos conflictos en el matrimonio que no son necesarios y uno debe evitarlos. Hay otros problemas en el matrimonio que son pecados que uno no debe evitar. Y el esposo en particular, como cabeza, debe discernir y saber, esto sí, es necesario que hablemos de esto, es necesario que nosotros trabajemos para resolver este conflicto. Y hay otras cosas en que el marido o la esposa debe decir, no vamos a luchar, esto no es importante. Eso no es importante, hay que discernir. Y un sermón acerca del arrepentimiento tiene en vista los pecados de los esposos y las esposas, no los errores y las preferencias y las opiniones de ellos. Entonces no confundas errores
con pecados. Si tú quieres que tu esposo se arrepienta o que tu esposa se arrepienta de los errores que te provocan a ti, esto no es una perspectiva correcta. Sí, a veces uno corrige errores, pero no nos arrepentimos de errores, sino de pecados. Con estos 2 puntos introductorios, nosotros vamos a dedicar el resto del sermón al arrepentimiento en el contexto del matrimonio. Y hay 8 puntos, uno que no está en el boletín, no está en el bosquejo. ¿Qué es el arrepentimiento y cómo debe uno arrepentirse? Pues antes de entrar en los 8 puntos, eso es necesario. Es necesario. Si quieres un matrimonio saludable o un matrimonio fuerte, es necesario arrepentirte de tus propios pecados. Sin el arrepentimiento, el matrimonio será una muestra nada más, una pintura, una figura del matrimonio, pero no la realidad. Perderás la unión del corazón, perderás la unión de los cuerpos, perderás la amistad. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos evitar escapar esto? ¿O cómo podemos restaurar la unión en el matrimonio? Por medio del arrepentimiento y el perdón, pero primero el arrepentimiento. Entonces, hermanos, en el contexto del matrimonio, aunque estos puntos aplican a otros contextos, ¿cómo debe uno arrepentirse de sus propios pecados? Número 1, con remordimiento. Con remordimiento. El arrepentimiento verdadero empieza en el corazón. Empieza en el corazón. Hemos dicho, hay que reformar tu propia vida primero. Y al empezar a reformarse a sí mismo, uno se da cuenta de sus propias imperfecciones y pecados. Y uno debe recordar que nuestros pecados no son sin víctima, sino los pecados en el matrimonio tienen un víctima, y es tu esposo o tu esposa. Nuestros pecados en el matrimonio no son pecados a la nada o a la nadie, sino a nuestro marido o a nuestra esposa. Es necesario decir esto porque a veces uno no se da cuenta. Debe ser tan obvio, pero a veces no lo es. Mis pecados son pecados contra una persona, contra mi esposa o contra mi esposo, y al reconocer que yo estoy haciendo daño a otra persona, esto debe provocar en mi corazón un remordimiento. Nuestra esposa o tu esposa o tu esposo debe ser la persona más cercana al corazón, más cerca al corazón en el mundo. Y tus pecados en el matrimonio hacen daño a ella o a él. Esto debe causar un remordimiento profundo. Hay niños que tomarán a un perrito o un gatito y tuercen sus piernas hasta que el perrito grite y llore, ¿no? Porque los niños son así, les gusta hacer daño a otro para que se sientan fuertes o algo. ¿Eres así en el matrimonio, haciendo daño? Uno dice, no, claro que yo no, nunca. Pero tus pecados son pecados contra otra persona y hacen daño a otra persona, y no tendrás remordimiento. ¿Y no tienes remordimiento en el corazón por hacer daño a otra persona? Hermanos, nuestro arrepentimiento debe ser con remordimiento. El corazón debe lamentar nuestros pecados. Como dice Salmos 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado.
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuál es el arrepentimiento que Dios quiere? Es un arrepentimiento con remordimiento. El corazón quebrantado, el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Si hay conflicto en tu matrimonio, sin duda hay pecado. Y tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Y es necesario arrepentirte a tu esposa o a tu esposo. Y no puedes hacer esto hasta que tu corazón tenga remordimiento, hasta que tu espíritu esté quebrantado. Entonces sean humildes y arrepiéntanse de sus propios pecados con remordimiento. Segundo, y es necesario seguir rápidamente porque hay muchos puntos. Segundo, ¿cómo debo arrepentirme de mis pecados? Verbalmente, con palabras. Verbalmente. Si el arrepentimiento empieza en el corazón, pues de la abundancia del corazón habla la boca. El arrepentirse de sus pecados significa, entre otras cosas, expresar verbalmente, con palabras, tu ofensa y tu remordimiento. Y si tu corazón tenga remordimiento, debe ser natural expresar tu apología o tu arrepentimiento. No estés contento en tu propio corazón sabiendo que tú has pecado contra tu esposo. No estés contento con un remordimiento interno y no más. Eso es incompleto, es un arrepentimiento incompleto. Tú estás satisfaciendo a tu propia conciencia. Si tengas un remordimiento interno, pero no lo expresas verbalmente, tú estás arrepintiéndose internamente en secreto. Pero tus pecados no son contra ti, sino contra ella o contra él. Y es necesario expresar verbalmente tus ofensas y tu remordimiento. Entonces expresa específicamente lo que has hecho y tu remordimiento y pide perdón. Mi amor, yo hice esto. Mi amor, lo siento muchísimo. Mi amor, perdóname. Lo que has hecho, tu remordimiento y pedir perdón. En tus palabras y en más palabras que esto, hay que expresar verbalmente tu arrepentimiento. Empieza en el corazón, luego se expresa con palabras. Y no esperes hasta que ellos hagan o digan algo. No digas en tu corazón, yo me arrepentiré cuando ella o cuando él, sino tengo remordimiento en mi corazón y quiero arrepentirme a mi esposa o a mi esposo. Esto requiere, en tercer lugar, la humildad. Es necesario arrepentirse humildemente. Humildemente. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que cuando uno se arrepiente de sus pecados, uno no debe hacerlo de tal forma que evita la culpa. Un arrepentimiento verdadero acepta la culpa y las consecuencias. El hombre o la mujer soberbio intentará hacer que la culpa pertenezca a otra persona o a la nada. Fue mi cerebro lo dijo. Tú eres tu cerebro. Es que yo tengo esta condición, tú eres tu condición. Es que ella me dijo, él me dijo, tú lo dijiste, tú lo hiciste. Arrepiéntete humildemente.
di yo lo hice, o yo lo dije, o yo no lo dije, o no lo hice. Yo acepto mi culpa. Yo humildemente me pongo ante ti, aceptando la culpa y las consecuencias. Ahora bien, es posible ofrecer unas explicaciones que quizás afectan la perspectiva de uno en el contexto, pero las explicaciones no son excusas. Y uno no debe explicar hasta que... ¿Qué es esto? Una excusa, ¿no? Entonces, sí, uno puede ofrecer ciertas explicaciones, pero tan humildemente que no las ofrecen para excusarse. Por eso es necesario matar la soberbia en tu corazón. La soberbia destruye al matrimonio. Santiago capítulo 4 habla mucho de esto. ¿De dónde vienen los pleitos y los conflictos entre vosotros o entre ustedes? De la soberbia. Tú tienes, tú quieres, tú deseas para ti mismo el egoísmo, la soberbia, que son iguales. Entonces, el que se arrepiente humildemente, no se arrepiente para obtener algo que quiere. Hay personas que sí fingen el arrepentimiento, parecen ser quebrantados, expresan verbalmente su apología, su arrepentimiento, pero la verdad es que ellos solamente quieren algo. Y el hombre o la mujer que se arrepiente humildemente no lo hace para obtener algo, sino sinceramente para arrepentirse. Hay otros que no quieren arrepentirse porque tienen miedo que la otra persona usará esto contra ellos, o que perderán algún control o poder en el matrimonio. Pero todo esto no importa. Debemos arrepentirnos por nuestros pecados. Dios ha instituido la estructura y el orden del matrimonio, y no debe ser conflictos de poder o control. El arrepentimiento debe ser con remordimiento, debe ser verbal y humilde. Y la verdad, hombres, no pienses, pero si yo me arrepiento a mi esposa, ella pensará de mí con una opinión más baja. No, la verdad es que el arrepentimiento aumenta el respeto, porque demuestra humildad. Y una esposa no debe pensar, pero si yo me arrepiento a mi esposo, él me va a criticar duramente, fuertemente. Puede que sí, tristemente. Puede que la esposa critique al hombre. No importa. Nuestro deber es reformar nuestra propia vida. Nuestro deber es arrepentirnos de nuestros propios pecados. Sé humilde. No piensas, voy a arrepentirme cuando, o sí, o esto, o el otro. No. Humildemente, yo lo hago. Yo acepto la culpa, yo acepto las consecuencias. Hay ciertas explicaciones, sí, pero no me excuso. Yo me arrepiento humildemente ante ti. Número 4. El arrepentimiento debe hacerse prácticamente. Prácticamente. El arrepentimiento, fundamentalmente, ¿qué es? Es una inversión. El arrepentimiento significa, andabas en esta dirección,
al arrepentirse uno va en la otra dirección, una inversión. Yo practicaba este pecado, dejo de practicarlo, luego empiezo a practicar lo opuesto, lo contrario. Si practicaba este vicio, este pecado, ahora voy a practicar esta santidad o esta virtud. Entonces el arrepentimiento verdadero se expresa prácticamente con acciones. Hablar es gratis. Todos pueden decir, lo siento mucho, perdóname. Hablar es gratis. Todos pueden fingir remordimiento. Todos pueden pronunciar palabras de arrepentimiento. Pero el arrepentimiento verdadero se expresa con acciones que no pueden ser fingidas o pues no tan fácilmente. Si tú te arrepientes de ser perezoso, hay que ser diligente. Si tú te arrepientes de estar enojado o ser un hombre airado o una mujer renciosa, es necesario cultivar las virtudes contrarias. Si te arrepientes de ser amarga, es necesario empezar a ser misericordiosa. Es fácil pronunciar palabras grandes y ser muy dramático en tu arrepentimiento verbal. Es fácil jurar y prometer, no lo haré jamás. Pero no importa si tu arrepentimiento no es práctico. Si no se ve, si uno no puede palpar tu arrepentimiento, no es arrepentimiento. Tu arrepentimiento debe ser visible, tangible, palpable, práctico, evidente a la persona a quien tú te has arrepentido. Y no digas, mi amor, estoy luchando con el enojo, estoy luchando con la ira en mi corazón. Esto no es arrepentimiento. Esto es admitir que hay un pecado en el corazón. Esto es admitir que hay ira, que hay enojo en tu corazón. Pero no digas que estás luchando contra un pecado si no estás luchando contra un pecado. Estoy luchando con la amargura en mi corazón. ¿Really? ¿Verdaderamente? Ok, tú has admitido que tienes amargura en tu corazón. Eso es bueno admitir algo, pero no importa si apuntas el dedo a la amargura, pero no haces nada. Luchar significa estoy matando la amargura y estoy cultivando la virtud contraria, la misericordia, la bondad. La amargura retiene los pecados del otro y meditan los pecados del otro y no se olvida. Entonces no estás luchando con la amargura si no dejas, si no perdonas. Y vamos a hablar de esto en el sermón del siguiente domingo. Pero el punto es, no es una lucha si no hay sangre. No es una lucha si tú estás sentado pensando, admitiendo un pecado. Sí, estoy luchando con la amargura en mi corazón. No lo creo. Muéstrame. Hablar es gratis. Número 5. Y ahora voy a incluir otro punto que no está en el bosquejo. No rápidamente. El arrepentimiento verdadero no proviene de algo rápido. Si tú visitas un restaurante, otro restaurante, como lo del antes, y si tú pides un beefsteak,
y en 30 segundos regresan con tu beefsteak, tú vas a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y te dicen, oh, lo pusimos en el horno de microondas. Oh, no, ¿qué hiciste? Pero es tan rápido, pero no es bueno. Rápido no es bueno. La calidad no proviene de la rapidez, ¿no? La rapidez es para McDonald's. La comida buena es de la mamá en la cocina cocinando, ¿no? Un terremoto que dura 2 segundos no destruye la casa. Pero el terremoto que dura 1 minuto, 2 minutos, esto destruye todo. Así también el arrepentimiento, si nosotros salimos de aquí y rápidamente decimos, ok, sí, estoy haciendo todo eso. Sí, bueno, done, bye. No es suficiente. Es necesario ser humilde al punto que la palabra de Dios, la ley de Dios, el Espíritu de Dios, la espada del Espíritu, sea un terremoto de minutos y minutos y minutos en nuestro corazón. Es necesario investigar diligentemente los pecados del corazón con la luz de la palabra de Dios. Si tú limpias el baño con todas las luces apagadas y quizás ciega, no vas a limpiar nada. Pero si tú prendes todas las luces y tomas una linterna y limpias con una linterna, vas a limpiar todo. Pero no será fácil ni será rápido, ¿no? ¿Es posible limpiar el baño rápidamente con linterna? No. Tú vas a decir, oh, yo no sabía que había tantas cosas en este baño. Oh, ¿no? Así también el cristiano humilde no se arrepiente rápidamente, sino cuidadosamente con la luz de la palabra de Dios. Si tú usas la luz de tu propia conciencia para limpiar tu corazón, será muy insuficiente. La luz de tu conciencia te va a dar un paso, te va a dar una excepción en casi cada caso. Oh, no, eso está bien. Oh, no, eso está bien. Así es la conciencia. Pero la palabra de Dios no juega con nosotros. La palabra de Dios, la luz de la palabra de Dios dice, no, sucio, 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 sucio. Y no es posible evitarlo, aun si no nos gusta. La conciencia dice, eso está bien, apúrate, no, a otra cosa, eso está bien. Mira, tú estás haciendo tan bueno en esto, pero estamos evitando e ignorando otra cosa. Hermanos, esto es algo que yo no puedo hacer. Ustedes tienen que hacerlo en sus propias vidas. Medita, contempla, investiga, escudriña con la luz de la palabra de Dios. El arrepentimiento verdadero debe expresarse no rápidamente o practicarse no rápidamente, sino diligentemente y cuidadosamente. No con la luz de la conciencia solamente, sino la luz de la palabra de Dios que no miente. La luz de la palabra de Dios o una ilustración. Hoy día la gente usa, todos nosotros usamos el celular como una cámara. Qué bueno. Pero la verdad es que todos lo usan al ángulo máximo para que uno se vea lo mejor. Así. Todos nosotros queremos que los otros nos vean así. La palabra de Dios nos da un espejo que uno no puede esconderse. Oh, así soy yo. Oh, no. Entonces, si la búsqueda es de nosotros y nuestra conciencia, vamos a hacer esto hasta que es como nosotros queremos.
Pero si usamos la palabra de Dios y la luz de la ley, entonces será necesario admitir y confesar, así soy. Esto nos conduce entonces al número 6, pero en el boletín número 5, no parcialmente. Un corazón que se arrepiente con remordimiento y humildad no ofrece una apología parcial. Algunos se aprovechan de la paciencia y la gracia de su esposo o su esposa y ofrecen una confesión parcial para parecer arrepentido. Esto no es arrepentimiento verdadero y esto no resuelve la raíz del problema en el matrimonio. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Otra vez, nosotros no debemos controlar y condicionar nuestro arrepentimiento. Voy a arrepentirme hasta este punto. Si digo esto, ella me va a perdonar. Si digo esto, él me va a perdonar. Pero no saben la historia completa. No debe ser así. Arrepiéntete de tus pecados completamente, no parcialmente. Y el corazón humilde, el corazón quebrantado, se expresa en una confesión completa, con palabras que expresan el remordimiento, la ofensa y la petición de perdón. Nadie puede hacer esto menos tú. Si tú no ofreces tus pecados voluntariamente, tú estás escogiendo perpetuar el problema. No actuar es actuar. No confesar es esconder. Puede ser que conflictos en tu matrimonio provienen en parte de arrepentimiento parcial. Hermanos, piensen en esto bien. En nuestro matrimonio hemos tenido problemas por muchos años. Puede ser por falta de arrepentimiento. Puede ser por falta de confesión completa. Pero ella, no importa. Pero él, no importa. Número 6 o número 7. No efémeramente. Efémeramente. ¿Qué significa efémero? Significa por un día. Del griego, epigemera. Gemera es día, por un día. Efémera, por un día. Efémeramente, algo que no dura. El arrepentimiento verdadero no debe ser efímero, por un día, algo que no dura, algo que no permanece. Vamos a leer de 2 de Corintios capítulo 7, los versículos 8 al 11 para ver un ejemplo del arrepentimiento verdadero que no se expresa por un momento, sino algo que permanece. Dice Pablo: porque si bien les causé tristeza con la carta, no me pesa, aunque entonces sí me pesó, porque veo que aquella carta les causó tristeza solo por un tiempo. Ahora me gozo, no porque hayan sentido tristeza, sino porque fueron entristecidos hasta el arrepentimiento, pues han sido entristecidos según Dios, para que ningún daño sufrieran de nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que lamentarse. Pero la tristeza del mundo degenera en muerte. Pues he aquí el mismo hecho de que han sido entristecidos según Dios
cuánta diligencia ha producido en ustedes. Qué disculpas, qué indignación, qué temor, qué ansiedad, qué celo y qué vindicación. En todo se han mostrado limpios en el asunto. Noten que el regaño de Pablo causó remordimiento, tristeza en los corintios. Y ellos empezaron a cambiar su forma de vivir. No por un momento. Pablo dice que su arrepentimiento es evidente. Se han vindicado ellos con indignación, con temor, con ansiedad, con celo, con diligencia. Su arrepentimiento no fue por un día o por un momento, sino que ellos se han mostrado, se han vindicado, limpios en el asunto. No permanecieron en su remordimiento. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! No, empezaron a vivir una nueva vida. En tu matrimonio, tu reforma, tu autorreforma, no puede ser ni debe ser efímera. Tu arrepentimiento no debe permanecer un día o una semana. Es necesario mostrar celo, ansiedad, indignación, temor, un deseo de vindicarse. No vindicarse en el sentido de probar que eres inocente, sino regresar a la inocencia. Arrepentirse. Sí, yo hice esto me causó tristeza. Yo me causé tristeza a mí mismo. Y ahora voy a vindicarme, no por probar inocencia, soy culpable, sino por hacerme inocente con una nueva vida. Si tienes una historia de palabras de enojo o acciones de enojo, es necesario vivir de tal forma que es evidente ya no vives así. Ya no hablo así, ya no practico estas cosas. Si antes eras perezoso o perezosa, es necesario demostrar con evidencia abundante que ya no vives así. Tu arrepentimiento no es efímero, es fiel y evidente. Esto es lo que, hermanos, esto es lo que sí resuelve conflictos en el matrimonio. No hay de mí, ni oh, lo siento mucho, te lo juro que, sino un corazón humilde y quebrantado que expresa y practica, no rápidamente, no parcialmente, ni efémeramente, el arrepentimiento verdadero. Y todo esto, hermanos, es necesario combinarlo con otra cosa. Porque los puntos, esos 7 puntos, son entre nosotros, entre esposo y esposa. Nosotros pecamos contra nuestra esposa y nos arrepentimos a ella. Ella peca contra mí, ella se arrepiente a mí. Mi amor, perdóname. Mi amor, perdóname. Junto con esto, es necesario también arrepentirse verticalmente. Es necesario arrepentirnos ante Dios. Pero es necesario tener cuidado. Mencioné bajo el primer punto que no es suficiente tener remordimiento en el corazón y dejarlo así. No, es necesario expresar tu arrepentimiento al otro. Así también no es suficiente, voy a arrepentirme en el corazón a Dios y no más. No, los dos son necesarios. Pecaste contra tu esposa, arrepiéntete a tu esposa. También, no favoreando el uno o el otro, sino los dos, también es necesario acercarse al trono de gracia y pedir perdón del Dios Altísimo. Jesús nos enseñó que no debemos traer nuestra ofrenda al altar
si hay un conflicto entre nosotros y nuestro hermano, ni pensar que Dios nos perdonará a nosotros si nosotros no perdonamos a nuestro hermano. Entonces, puse este punto al fin porque es necesario hacer los otros y no saltarlos. Pues todo está bien entre mi Dios y mí, entonces ya, estoy contento. No, tu Dios te dice, también resuelve tus conflictos con tus hermanos en la tierra. Pero, si tu esposa o tu esposo te perdona en el contexto del matrimonio, el contexto de la ofensa, hay un perdón en el matrimonio. Pero es necesario también obtener otro perdón. Porque tu esposa o tu esposo sí puede perdonarte y debe perdonarte. Pero la conciencia solamente se limpia con la sangre de Jesucristo y el perdón de Dios. Entonces, al fin, es una verdad, como dijo David, contra ti solo he pecado. Y necesitamos cumplir y concluir nuestro arrepentimiento por traer nuestro pecado a la cruz de Jesucristo y lavarlo en la sangre de Jesús. Si tú te arrepientes a tu esposa, los dos pueden acostarse en paz. Pero con la cabeza en la almohada, tu conciencia no tiene paz si tu Dios no te ha perdonado también. Tú puedes tener paz en la cama, en la casa, entre sí, pero la conciencia necesita el perdón de Dios. Y hemos leído hoy las palabras de nuestro Señor, quien nos prometió perdón en su cuerpo y en su sangre. Nuestro Señor es misericordioso y Él perdona los pecados de los que invocan su nombre. Y la verdad es que el perdón de Dios a nosotros se convierte en el modelo para nuestro perdón a nuestros prójimos. Y esto será el sermón del siguiente domingo. En conclusión, entonces, hermanos, reforma tu vida primero. Y arrepiéntete a tu esposa o a tu esposo con remordimiento, verbalmente, humildemente, prácticamente, no rápidamente, no parcialmente, no efémeramente, sino diligentemente, completamente y persistentemente, y finalmente verticalmente, para que tengamos paz con los hombres en la tierra y con Dios en el cielo. Amén. Oremos.